sea el Señor. Yo soy la pastora Corey Gómez. Gracias por dejarme entrar a tu casa en este día. Es siempre una bendición, siempre un privilegio poder compartir la palabra que el Señor nos está entregando. Este es un tiempo maravilloso. Estamos viviendo tiempos impresionantes en Dios. No solamente porque a nivel natural estamos viendo cosas que están rompiendo récord en la historia, pero a nivel espiritual nosotros estamos viendo la mano de Dios, la misericordia de Dios y la bondad de Dios derramada en nuestras vidas todos los días de nuestras vidas. Así es que quiero invitarte en este día a que te quedes conmigo durante mi programa. Hay una palabra que he estado compartiendo, creo que es una palabra del Espíritu para la iglesia en este tiempo. Sé que es una palabra que está produciendo la vida de Dios y quería decirte también, quería invitarte de manera especial a nuestra congregación que está ubicada en la 12656 de la Gold Road, Global Advance, y es un tiempo, hermanos, donde nosotros como congregación hemos decidido subir a un nuevo nivel en Dios. Así es que si tú eres una persona que está buscando significado, está buscando por caminar en su destino, en su llamado, somos un lugar para ti. Quiero invitarte, sé que te vas a sentir en familia. Si quieres conocer de nuestra visión, de nuestra misión, en qué creemos, puedes entrar a nuestra página en internet al www.globaladvancedchurch.org. O si quieres seguir más de cerca acerca de los pensamientos que envío, artículos que escribo semanalmente, puedes entrar en mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Durante nuestro tiempo de programación tenemos también una línea de oración abierta y no es solamente, hermanos, para necesidades. Si tienes necesidad, llámanos, pero también es para compartir contigo, conocerte más. Especialmente he estado diciendo últimamente, hemos estado recibiendo llamadas muy interesantes de personas en la ciudad que creo que han sido colocadas en esta ciudad de manera estratégica, y para mí personalmente es de muchísima bendición poder conocer acerca de lo que Dios está haciendo a través de otras personas que no conoceremos a través de la pantalla de televisión, pero que están haciendo un trabajo efectivo, un trabajo dinámico en el Señor y que está produciendo la vida de Dios. Así es que yo quiero bendecir a estas personas en este día y aún a aquellas de las que no conozco, pero que sé que en el Espíritu estamos unidos porque hay una obra que Dios está haciendo en este tiempo en su iglesia a través de miembros del cuerpo. Y hermanos, qué bendición poder saber de eso que Dios está haciendo a través de tu vida. He estado tratando una serie que ha sido una serie sumamente interesante. Inicialmente la serie empezó con la unción del guarda, que fue después de los decretos sobre nuestra simiente. Pero posteriormente, y esta es la serie que he estado compartiendo, he estado hablando acerca de guerreando en contra del espíritu de Amalek, y hemos visto cómo el espíritu de Amalek ha venido en este tiempo en contra del pueblo de Dios. En estos mismos días, hermanos, he escuchado de situaciones, casos que son tristes en un sentido. Sin embargo, una de las cosas por las cuales no solamente estoy parada en este lugar haciendo declaraciones de cada palabra que Dios me da, pero hay algo que estoy convencida en lo más profundo de mi corazón con respecto a la obra de Dios. Es que todo lo que Dios nos promete en su palabra, cada palabra que Él nos ha entregado, es viva, es eficaz, va a cumplir el propósito por la cual fue enviada. Y por eso yo en este día quiero animarte que no importa la situación, la circunstancia que estés viviendo, por más doloroso, por más triste que sea, estás en el tiempo de Dios y vas a ver con tus ojos las promesas que el Señor te ha entregado, las vas a ver en cumplimiento. Te decía que estábamos hablando guerreando en contra del espíritu de Amalek, y este último punto que hemos estado tocando tiene que ver con anulando el decreto de muerte. Estamos estudiando cómo en el tiempo de Mardoqueo y de Esther, este espíritu amalecita se levantó y trajo un decreto de muerte no solamente sobre Mardoqueo, un hombre de Dios con integridad, un hombre que se movía en los principios de Dios, un hombre que conocía verdaderamente a Dios. Este espíritu no solo se levanta en contra de Mardoqueo, pero decide levantarse en contra de todo el pueblo. Déjame decirte algo, hermano y hermana que me estás oyendo.
El enemigo no solamente ha venido a robarnos nuestros hijos, no solamente ha querido venir a robar nuestras relaciones familiares, el enemigo ha venido para destruir todo aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos. Por eso se hace necesario que en este tiempo tú y yo nos levantemos como gente guerrera, gente que ha aprendido por el Espíritu a traer los propósitos eternos de Dios a cumplimiento. Gente que ha conocido a Dios en una dimensión diferente y en una dimensión más profunda, y que podemos con toda autoridad y con toda dignidad declarar el corazón del Padre siendo formado en la vida de todas aquellas personas que nos rodean. Estuvimos específicamente estudiando en el último programa, Deshaciendo el Decreto de Muerte, Esther 4:7, y vimos cómo en este pasaje Mardoqueo le declara a Esther la situación, lo que está pasando. Pudimos ver aquí varias frases interesantes, porque vimos que Mardoqueo le dice a Esther que debía interceder por el pueblo en ese momento, y Esther viene y le dice, le manda a decir, dile a Mardoqueo que todo el mundo sabe que a menos que seas llamado, pues el decreto sobre tu vida es muerte. Si tú no has sido invitado por el rey a entrar a su presencia, pues el decreto es muerte. Pero Mardoqueo le dice una frase que es importante para nosotros en este tiempo, y dice, ¿quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino? Y una de las preguntas posteriores que me he estado haciendo yo personalmente en estos días, compartiendo con ustedes este tema, tiene que ver con propósitos específicos de Dios, no solamente sobre mi vida, el ministerio que me ha dado, pero la razón por la cual exactamente Dios nos permite vivir en un tiempo tan importante como este, no solamente en esta ciudad, pero porque el Señor ha orquestado tantas situaciones que nos están dando, vamos a decir así, una entrada a una puerta de oportunidad para nosotros poder actuar con el corazón o de acuerdo al corazón de Dios. Estuvimos hablando luego cómo Esther, de manera muy sabia, invita al rey, invita a Amán a unos banquetes, y ella recibe de parte del rey una frase. Le dice, ok, reina, dime qué es lo que tú quieres, porque yo te voy a dar, si tú me pides, hasta la mitad del reino. Y quedábamos acerca de cómo es que nosotros vamos a recibir un plan efectivo de Dios para poder recibir nuestro milagro. Veíamos en primer lugar que era importante mantener la visión que Dios nos ha entregado. Esto tiene que ver mucho con la palabra profética que Dios ha dado sobre ti, con el destino que ha sido profetizado sobre tu vida. El segundo principio que veíamos allí, porque traer el milagro a cumplimiento es una de las cosas en las cuales mucho pueblo de Dios se queda estancado. Sabe que Dios tiene el poder, sabe que Dios tiene la habilidad, tienen fe en el Señor, pero muchísimas veces no tienen la estrategia para caminar de tal manera de traer este milagro a cumplimiento. Lo segundo que vimos fue que era importante sostenerse como mirando al invisible, y vimos Hebreos 11:27. Hablamos también acerca, y aquí es donde voy a referirme en el programa de hoy, porque creo que hay puntos que son sumamente importantes. ¿Cómo debemos vestirnos para nosotros venir delante del Rey? Quiero que por favor, tú que estás llevando notas y los que por primera vez están mirando el programa hoy, podamos ir juntos a Esther capítulo 5, verso 1. Y dice de esta manera: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. En Esther 8:15 se nos hace una descripción de lo que es el vestido real, aunque aquí está hablando de Mardoqueo, pero quiero tomarlo como referencia para que veamos cuáles son las características de ese vestido y podamos hacer hoy un estudio de qué significa el ropaje real. Dice: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura.
Porque esto es importante. En el pasaje anterior que leíamos, en el capítulo 5 de Esther, en el verso 1, dice que al tercer día Esther se vistió con su vestidura real. Y aunque no es el tema que nos corresponde, me gustaría mencionarte el hecho de que el día 3 en la Biblia es un día muy importante porque nos habla a nosotros de nueva vida, de una nueva oportunidad para vivir. Nos habla de resurrección. Al tercer día Jesús resucita de entre los muertos. Pero nosotros encontramos en la Biblia, especialmente en el libro de Isaías, dice que nosotros comemos primero y segundo día de la cosecha, pero en el tercer día nosotros sembramos y nosotros comemos de la cosecha. En otras palabras, hermanos, una de las cosas que es importante que tú y yo entendamos es que hemos entrado en un periodo de tiempo en Dios, en un kairos de Dios, en un tercer día, donde es importante que tú y yo nos vistamos adecuadamente para entrar a la presencia del Rey. La palabra de Dios dice y nos insta, de hecho, en el libro de Hebreos, nos dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque en el trono de la gracia alcanzamos paz y oportuno socorro para nuestras vidas. Pero es importante que tú entiendas que hay, y déjame usar esta frase, hay un protocolo para entrar a la presencia de Dios. Mucha gente de Dios no entiende esto. Veamos con respecto a la vestidura, ¿por qué es importante que nosotros entremos a la presencia del Rey con las vestiduras adecuadas? Cuando la Biblia nos habla a nosotros, especialmente en el Nuevo Testamento, nos habla de la vestidura, nos está hablando de nuestra dignidad de hijo. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo, en repetidos pasajes de la palabra, nos dice que nos debemos vestir como es digno del llamamiento. Nos habla acerca de vestirnos de Cristo, porque hemos aprendido a Cristo. Y en cada aspecto que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento con respecto a esto, la referencia tiene que ver con esa dignidad de ser llamados hijos de Dios. Encontramos aquí, volviendo al pasaje, ¿cuál era el ropaje real? La primera palabra que me gustaría ver contigo es la palabra ropaje, que se utiliza allí en la Reina Valera. Es una palabra, labesh, que significa de manera figurativa armar, cubrir o equipar. Porque esto es importante. Cuando dice aquí que para ella entrar al aposento o al lugar del rey, dice que se puso su ropaje real, es decir, ella se equipó, ella se armó adecuadamente. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 6 verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, toma toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, podamos estar firmes. El apóstol está diciendo: vístete de la armadura de Dios para que tú puedas no solamente enfrentar las acechanzas del enemigo, pero para que puedas permanecer firme en medio de ese tiempo difícil. Te vuelvo a decir, la palabra ropaje que se usa aquí en el libro de Esther es la palabra labesh, que significa armarse, cubrirse o equiparse. Es importante que en un tiempo como este tú y yo podamos entender que Dios ha diseñado para nosotros una ropa especial, un ropaje especial. No podemos entrar a la guerra espiritual. Nosotros no podemos enfrentar la guerra contra el espíritu amalecita sin la ropa adecuada. No podemos entrar a la guerra sin tomar toda la armadura de Dios. Vuelve a decir: por lo tanto, dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. En otras palabras, el apóstol está diciendo: viene un día que va a ser bien difícil, y a menos que tú estés vestido adecuadamente, no vas a poder resistir en el día malo. La palabra real, para que hagamos la frase, allí es la palabra malcuyá, que significa gobierno o dominio. En otras palabras, pongamos, dice: Esther se vistió al tercer día, se armó o se equipó con una autoridad de gobierno. No solamente
colocarnos la armadura es suficiente, sino asumir o recibir por el Espíritu Santo el poder, la autoridad de Dios. Cuando el Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, les dijo: miren, váyanse y van a esperar hasta que venga sobre ustedes uno que yo voy a enviar, que ahí lo llamó el Consolador. Pero dice, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, va a venir una investidura tal que nunca más van a ser los mismos. Porque esto es importante, hermanos. Luego vemos en el libro de Hechos, encontramos que cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban en el aposento alto, dice que como un viento recio vino sobre ellos y lenguas de fuego se colocaba sobre sus cabezas. Y de ese día en adelante los discípulos nunca más fueron los mismos. La investidura de poder, la investidura de autoridad, el dunamis de Dios que viene a nuestras vidas es lo único que nos hace levantar en medio del día malo y poder enfrentar al enemigo, deshacer su obra y establecer el propósito perfecto de Dios. Entonces asumo o me coloco la armadura según Efesios 6, pero también por el Espíritu Santo debo recibir en mi vida esa investidura de poder. Me llama la atención porque dice que el vestido era azul, blanco, tenía un lino o un manto de lino y también púrpura. Ahora fíjate, el azul habla de realeza y celestial. Esta palabra es la palabra shekelet, que significa pelar por concusión de sonido. Viene de una raíz primitiva que significa rugir como león. Esto es muy importante. El azul me habla a mí de realeza y de celestial, pero en su sentido original en el hebreo tiene que ver con el rugido del león. Es importante cuando nosotros vemos a Cristo como el león de Judá. No, hay varios pasajes, pero quisiera ver un pasaje en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 5:5. Y para mí este es un pasaje sumamente conmovedor, porque dice que Juan, en un momento que en medio de aquella revelación, dice que él empezó a llorar mucho. Y en este pasaje, en este verso en particular dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es interesante que la figura que se utiliza en este pasaje de Apocalipsis para decir que hay uno que había vencido, que hay uno que tenía no solamente la autoridad, tenía el derecho ganado para desatar, para romper las ataduras de aquel libro. Era uno que se conocía con el nombre de León de Judá, azul, parte del ropaje real. Isaías 31:4 dice: porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Mira lo que sigue diciendo: así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Aquí el profeta está diciendo, en esa figura que utiliza como el león de la tribu de Judá, viene el Señor a pelear en el monte Sión y sobre su iglesia. Y esto es importante porque entonces esta palabra la vemos en Apocalipsis, que ya la leímos, y dice: ya Él ha vencido y por lo tanto Él puede desatar los sellos del libro. Hay muchas traducciones o hay muchas implicaciones sobre el libro, pero una de ellas, que es una de las que más me gusta, es porque la palabra que se utiliza en el griego allí para decir libro es una palabra que viene de biblión, pero que tiene que ver con un documento escrito. Y el apóstol Pablo dice que tú y yo somos cartas leídas, abiertas delante de todos los hombres, pero a menos que el león de Judá haya podido venir a nuestras vidas, desatar los sellos, romper las ataduras, desatar las ligaduras de impiedad, nosotros no podríamos decir hoy como el apóstol Pablo: yo soy una carta abierta que puede ser leída por todos los hombres, porque el mismo Señor ha escrito en mi vida con su dedo, no solamente sus decretos, pero Él mismo se ha plasmado en mi vida de tal manera que la gente puede ver al Señor.
Lo segundo que es interesante con respecto a esto es que el hecho de que está diciendo allí que es el león de Judá, de la raíz de David, y esto es una promesa que Dios había traído sobre Judá en particular y sobre la familia de David o sobre la descendencia de David, y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, el papá de David en lo natural, dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Esta es una de las profecías mesiánicas que están en el Antiguo Testamento, o sea que tienen cumplimiento con el nacimiento del Señor. Pero a la vez, hermanos, quiero que lo veas como Cristo siendo la cabeza. Nosotros también somos una vara de ese tronco. Nosotros somos, como cuerpo de Cristo, la gente que puede decir: hemos retoñado de las raíces. Nosotros también hemos sido insertados y somos parte de la familia de Dios. El siguiente color, blanco, que tiene que ver con pureza y santidad. Me gusta porque aquí nosotros estamos viendo que tiene que ver con, dice, con palidecer, como de vergüenza, tiene que ver con pureza y con santidad. Pero uno de los versos que nos habla la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. El lino que me habla a mí acerca de la justicia del pueblo de Dios es la palabra butz, que significa blanquear. Ahora, ¿sabes que es bien interesante? Porque también nosotros encontramos en Apocalipsis, dice que a ellos se les ha concedido que se vistan de lino fino, un lino resplandeciente para recibir a su rey. Esto tiene que ver con la vida de justicia del creyente. ¿Por qué esto es importante? Porque el apóstol Pablo establece que nosotros somos la justicia de Cristo en la tierra. Él fue el que se hizo pecado. El Señor tomó toda nuestra iniquidad. Él se hizo el pecado en sí mismo, en la sustancia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Y el color púrpura finalmente me habla a mí de una gran estima. Y te decía en el programa pasado que yo quería hablar un poco más de esto. Quiero en este momento adelantar y luego voy a retroceder un poco sobre este punto. Con respecto a la corona de oro, que también es muy importante, tiene que ver con la posición de autoridad. Y quiero decirte esto en este momento, hermano, hermana que me estás escuchando. Una de las cosas que el enemigo ha robado del pueblo de Dios es el hecho de conocer que somos gente que ha sido posicionada en el poder del Espíritu, por el poder de la palabra que salió del mismo Señor. Hemos sido posicionados para ejercer la autoridad del Padre en esta tierra. La iglesia de Cristo es la autoridad máxima después de Cristo en la tierra, para nosotros ejercerla en la justicia de Dios. Y es muy importante porque si la iglesia no tiene un sentido claro de destino, si no tiene un sentido claro de cuál es nuestra posición en el Señor, el enemigo no solamente nos roba las bendiciones, y siempre te lo he dicho en los diferentes programas, las bendiciones no solamente son cuestiones materiales, eso es demasiado pequeño, es lo más pequeño del paquete, pero estamos hablando acerca de que la bendición más grande que como pueblo de Dios tú y yo tenemos en este tiempo es el hecho de que podamos ser vasos útiles en las manos del Maestro para establecer los propósitos del Padre. Yo creo firmemente en el nombre de Jesús que en este tiempo tú y yo hemos sido escogidos por Dios para poder establecer que Jesucristo es el único Rey en el cielo y en la tierra, para que el mundo pueda conocer, para que el mundo pueda saber no solamente las verdades y las virtudes del que nos escogió y que nos sacó de las tinieblas y nos colocó en el reino de luz, pero es importantísimo, hermanos, que la gente hoy pueda conocer verdaderamente quién es Dios, y se hace necesario que nosotros como su pueblo podamos conocerle a Él. Asumir nuestra posición en Cristo hará siempre que el enemigo entonces tiemble, y esta es la razón verdadera por la que el enemigo siempre querrá destruirnos. Y escúchame esto, el enemigo no viene usando todas sus artimañas y todas sus trampas en contra de gente que no le está haciendo peso.
el enemigo siempre vendrá en contra de aquellos que se levantan como Juan, como una voz en el desierto que declara: hagan sendas derechas, caminen en lo que Dios está diciendo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es importante. Anás y Caifás, a ellos no le quitaron la cabeza, a ellos no le hacían ningún problema, ningún peso al diablo, pero a Juan sí. Te lo estoy diciendo porque te decía en algunos de los programas pasados que nosotros como pueblo tristemente hemos reducido la verdad de Dios, hemos reducido la bendición de Dios a cosas vanas como son un lugar bonito, como es mucha gente. Si fuese así, entonces los conciertos de rock que se hacen en este país con 50,000 personas, entonces ahí el avivamiento es grande, hermanos. Porque si un avivamiento lo marca la muchedumbre, o si un gran avivamiento lo marca el hecho de que la gente se ponga histérica a saltar y a caerse de tanto saltar, entonces en esos conciertos hay bastante unción. La diferencia lo hace la vida de Dios. La vida de Dios, y la vida de Dios no es transmitida simplemente porque se mencione el nombre de Jesús. La vida de Dios es impartida solamente en personas que tienen un anhelo profundo de conocerlo a Él. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, donde tantas cosas han apartado nuestro corazón del Señor, tantas cosas han apartado nuestra mirada del Señor, y puedo decirte como ministro de Dios que aún nosotros, ministros del Señor, que amamos al Señor, en muchas ocasiones colocamos vamos a decir, la agenda del Espíritu a un lado, porque las agendas nuestras son más importantes en muchos momentos, porque las agendas nuestras implican relaciones, porque las agendas nuestras significan compromisos a los cuales le estamos dando más honor que al pacto que hemos hecho con nuestro Dios. Pero creo que este es un tiempo donde Dios está trayendo y llamándonos a cuentas, donde Dios nos está diciendo a nosotros los líderes, a nosotros los ministros, a nosotros la gente que Dios ha puesto para ser mayordomos en su casa, nos está llamando a cuentas y nos está diciendo: es tiempo de que vuelvan sus corazones a mí. El llamado al liderazgo de este tiempo y a la iglesia de este tiempo es que nos volvamos a nuestro primer amor, es que volvamos y conozcamos quién es nuestro Rey, quién es nuestro Señor y quién es nuestro Hacedor, y que todo nombre de Baali, que todo nombre de dioses paganos que hay en nuestras vidas puedan salir, y solamente el nombre de nuestro Señor sea declarado, porque es lo único que hay en nuestro corazón como nuestra única prioridad. Quiero decirte, hermano, hermana, quisiera invitarte para mis próximos programas. Creo que este es un buen tiempo, creo que este es el mejor de los tiempos. En medio de nuestras crisis, este es el mejor de los tiempos. Tenemos grandes oportunidades delante de nosotros, hay puertas de bendición que están siendo abiertas para el pueblo de Dios, hermanos, y no podemos perder estas puertas de bendición. No podemos, en el nombre de Jesús, cerrar nuestros ojos a la obra del Espíritu Santo. Yo te insto en este día a que tú camines en obediencia en lo que Dios está hablando a tu vida, en que puedas tener un corazón tierno, un corazón sensible a cada palabra que Dios te entrega. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu que ha querido venir para impedir tu avance en el nombre de Jesús es destruido. Te espero en mi próximo programa, y en el nombre de Jesús declaro que este es el día que Dios ha hecho para ti. Te bendigo.